Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de nuestro foro de Mujeres Poderosas. Y para arrancar esta tanda de paneles nos acompaña una invitada muy especial, la alcaldesa Claudia López. Alcaldesa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Muy queridos, muchísimas gracias a Forbes por la invitación y a todas las mujeres poderosas y maravillosas que nos acompañan. Muchas gracias, alcaldesa. Alcaldesa, entonces quisiera arrancar hablando un poco de su trayectoria. Digamos, ahorita usted ocupa el segundo cargo de elección popular más importante del país. Antes de eso tuvo una trayectoria muy destacada en el Senado de la República. Desde muy joven empezó a destacar con todo el movimiento de la séptima papeleta. Entonces me gustaría preguntarle, para llegar a donde ha llegado hasta el momento, ¿qué obstáculos ha tenido que sortear y cómo los ha sorteado? Pues una manera es verlo por los obstáculos, que para resumirlo son como todos. A mí siempre me sorprende de dónde sacaron esa expresión de que las mujeres tenemos que superar como techos de cristal. ¿Son de acero o no? ¿Qué de cristal? Realmente son muy difíciles y en todos los campos. La política es un campo muy machista, no es el único, y superar barreras en ese campo siempre requiere, yo creo, de disciplina, de carácter, de perseverancia, y como de tener un propósito. Me parece que lo que le permite a uno superar cualquier obstáculo en la vida es tener un propósito, es tener como alineación del alma y del intelecto, digamos, ¿no? Para servir un propósito. Y mi propósito desde muy joven ha sido servirle a mi país. A mí me apasiona el servicio público, me apasiona el servicio público, más que la política. De hecho, le huí mucho tiempo a la política electoral, digamos. Estuve desde muy joven en temas de activismo ciudadano, fui parte del movimiento estudiantil por la séptima papeleta, fui parte del proceso constituyente del 90 y el 91. Tal vez uno de mis momentos más emocionantes de la vida fue la promulgación de la nueva Constitución del 91. Me parecía como increíble que lo hubiéramos logrado. Y después pues he tenido muchos momentos bonitos, pero le oí mucho a la política electoral. Quería hacer otras cosas en la vida, quería estudiar, quería trabajar, quería viajar, quería como dedicarme a otras experiencias. Tal vez al principio de mi trayectoria, digamos un poco de activismo público, me motivó a entrar de lleno como a participar, como el dolor, como que la plata y el plomo no iba a decidir mi futuro, ¿sí? Yo crecí, digamos, mi adolescencia es en los 80s, cuando la plata y el plomo decidía el futuro de este país, ¿no? Y yo dije, yo no tengo todavía cédula, y el día que me la entregaron y por fin llegué a votar en mis primeras elecciones presidenciales en el 90, los 3 candidatos por los que hubiera querido votar no estaban vivos, porque entre la campaña y la elección no llegaron al tarjetón. Entonces, como que ese dolor, dije, no más. A mí, unos señores con plata o plomo no me van a decidir el futuro. Y eso fue lo que me motivó a entrar como al activismo público. Muchos años más tarde, para ese momento yo tendría 17, 18 años, después, ya como tenía como 43 años tal vez, y me pasó como un cruce de caminos en la vida. En el mismo año, casi me matan, digamos, un atentado, me dio cáncer además. Entonces, digamos, las cosas lo hacen poner a uno como un poquito trascendental. ¿Qué me hace falta hacer en la vida que no he hecho? Y entonces dije, bueno, le he oído mucho a la política electoral, pero no me quiero morir sin hacerla. Y Colombia está a puertas de poder sacar a las FARC de la política, que eran un gran obstáculo a que la ciudadanía pudiera tener más representación en la política. Dije, por la paz de Colombia, por ese esfuerzo grande que sacar ese monstruo pues, de la política va a ser más difícil que sacar la plata y el plomo de los 80s, creía yo. Vale la pena meterse. Y me metí y aquí voy. Alcaldesa, y escuchando su historia de liderazgo, que es una historia que inspira a muchas mujeres en el país a tomar un camino de liderazgo también en el futuro. También hay que hablar de los obstáculos que han enfrentado las mujeres, sobre todo después de esta pandemia tan dura, y ha sido el desempleo, que ha crecido y sigue creciendo.
Entonces, ¿cómo pueden las mujeres actualmente sortear esos conflictos y cómo ve usted el panorama para que eso suceda en el corto plazo? Pues esa es como una de mis frustraciones en la vida ahorita, porque todas las cosas que yo venía a hacer como alcaldesa, que soñé hacer como alcaldesa, la pandemia yo venía a mejorarlas y la pandemia en vez de mejorarlas las empeoró todas, todas. Entonces, digamos, mi gran base de vida, de afectos, no solo política, pues son las mujeres y los jóvenes, digamos, es con quienes especialmente tengo una enorme empatía, identidad, afectos, sueños compartidos. Y uno de mis dolores en la vida es que me tocó un periodo en la alcaldía en el que la vida no se le pudo haber empeorado más justamente a las mujeres y a los jóvenes. Entonces es como una carrera contra la adversidad suprema, ¿no? Tratando de hacer en los 2 años que me quedan sin pandemia lo que hubiera querido hacer en 4 y más, para ser útil en que las mujeres y los jóvenes, que la pandemia les abrió todas las brechas, todas las brechas, todas las brechas. Las brechas de desempleo, las brechas de ingreso, las brechas de oportunidades, se acaban de profundizar y agrandar con la pandemia. Entonces este es un momento en el que tenemos que ser en todo, así sobrevivimos a la pandemia propiamente, digamos, al riesgo de muerte de la pandemia, fue siendo muy sensatos, ¿no? Teniendo un nivel de solidaridad colectiva increíble. Esta mañana que estaba yo en un ejercicio que yo hago con las entidades, todas las entidades que llaman despachando, esta mañana estaba con la Secretaría Jurídica y yo les decía cómo hoy nos parece más o menos normal, pero en marzo del año 2020 es cómo manda usted a la casa a 8 millones de personas y por voluntad, pues porque solo decir que no las podemos obligar y a explicarles por qué esa era una manera de cuidarnos, etcétera. Entonces tuvimos una enorme solidaridad, antepusimos lo colectivo a cualquier propósito individual, honramos como nunca el principio de que la vida es sagrada, sabíamos que íbamos a sacrificar muchas cosas materiales, pero que la vida era lo que teníamos que proteger y que luego íbamos a volver a recuperar todo lo material lo vamos a recuperar. Entonces en el tema de empleo, ahorita en qué estamos, yo diría que en tres grandes cosas. La primera, que es tal vez la mayor innovación social de Bogotá hoy y creo que de Colombia, es construir un sistema distrital de cuidado para las mujeres. No todas las mujeres la hemos llevado igual de mal en esta pandemia. Como siempre, las mujeres más mayores, con menor nivel de educación, con menor nivel de ingresos, son quienes la están llevando peor. Son quienes se empobrecieron mucho más y quienes tienen más dificultades de salir adelante. Entre otras cosas porque dedican su vida a cuidar a otros y por cuidar a otros sacrifican todo, sacrifican su educación, sacrifican su trabajo y se quedan en la pobreza literalmente. Entonces el sistema distrital del cuidado es un sistema que organiza toda la red de equipamientos y servicios sociales del distrito y que las cambia en términos de horarios, atenciones, etcétera, para que las mujeres cuidadoras, que son 1.2 millones de mujeres en esta ciudad, tengan cómo liberar tiempo para ellas mismas, no para cuidar a otros. Entonces nosotros nos encargamos de cuidar a las que ellas cuidan, niños, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, para devolverle a esas mujeres tiempo de manera tal que puedan descansar. Estas son mujeres que no tienen un domingo libre en su vida. Segundo, que puedan educarse, que puedan terminar su ciclo educativo, desde donde lo tienen hasta donde vayan. Y tercero, que puedan generar ingresos. Una mujer que tiene autonomía económica es una mujer que libera su mundo y libera el mundo de su familia y le da oportunidades a todos. Entonces, en eso vamos. Ese es un gran pilar para volver al mundo de las oportunidades a las mujeres. Hay otras que lo que necesitan es volver a conseguir empleo rápidamente. Por ejemplo, volver a la presencialidad educativa era fundamental para que las mujeres pudieran volver al mercado laboral. Sin presencialidad educativa, las mujeres no iban a poder irse de la casa porque están estudiando y cuidando a sus hijos. Eso nos permitió subir en empleo y sin embargo la brecha todavía de empleo sobre las mujeres es grande. Lo tercero es tener acciones afirmativas, o sea, el mercado solito no va a enganchar a tantas mujeres como necesitamos, ni les va a pagar lo que se merecen por su trabajo. Ahí hay que tener acciones afirmativas directas para mujeres y jóvenes. Por ejemplo, pagarle, hoy le estamos pagando con recursos de los impuestos a los bogotanos a las empresas que contraten mujeres y jóvenes. Los jóvenes necesitan su primer empleo y muchas mujeres, sobre todo mayores de 50 años, tal vez necesitan su último empleo. Les faltan 2, 3, 4 años para trabajar y poder cerrar su cotización a pensiones. Entonces ahí hay que tener acciones afirmativas de empleabilidad para ellas.
Y lo cuarto es, pues no todos queremos ser empleados, ¿cierto? Muchas tienen una enorme habilidad para ser emprendedoras, para ser empresarias. Y necesitan también acciones afirmativas, pero de emprendimiento, de acceso a crédito, de acceso a formación. Entonces tenemos muchas alianzas, por ejemplo con el PNUD, para hacer programas de emprendimiento específicos para mujeres y para diferentes tipos de mujeres. Desde mujeres cuidadoras que tienen que hacer emprendimiento desde su casa porque les queda difícil salir todo el tiempo, hasta mujeres jóvenes con formación universitaria que arrancan como en una startup. Digamos, ahí el FITIC cumple una función importante. Y mujeres, digamos, de diferentes edades. Yo diría que esas 4 cosas son las que estamos desde el distrito poniendo en marcha para que distintos tipos de mujeres puedan recuperar una vida libre de violencias, primero, una vida con autonomía económica y una vida, digamos, plena de oportunidades. Alcaldesa, ahorita que hablaba usted de esto, recuerdo un fragmento de la entrevista que tuvimos hace un par de ediciones en Forbes, donde usted mencionaba que su alcaldía tuvo 2 partes, pues con todo esto de la pandemia, 2020 y 2021, que pues fue abordar todo este problema y, digamos, apagar incendios, por así decirlo, y ahora pasar a esta segunda mitad de 2022 y 2023 para recuperar la ciudad. Quisiera preguntarle, ahora que mencionaba usted el rol de las madres, ¿qué rol van a jugar en esa segunda parte? ¿Cómo lo va a abordar usted en esa segunda parte de recuperación de la ciudad? Y también temas, por ejemplo, como la inseguridad, que ahorita está bastante compleja en el sentido de que, digamos, ahorita las mujeres, pues, el hecho de subirse a un taxi o caminar por la calle solas es un tema complejo ahora y no debería serlo. Entonces, ¿cómo ese tema se va a estar abordando ahora en esta segunda parte de su alcaldía, donde el objetivo es esa recuperación? Pues aparte de lo que ya mencioné, mencionaría varias cosas adicionales. Yo recuerdo cuando llegué al Senado en el 2014, y entonces yo era la única mujer de mi partido, la única senadora, éramos 5 senadores de la Alianza Verde, yo era la única mujer. Entonces, claro, obviamente cuando llegué al Congreso todo el mundo me dijo, no, pues vas a ir a la Comisión de la Mujer y a la Comisión, no sé, de Asuntos Sociales del Congreso. Y yo les decía, pues, me parece bien, no tengo problema, pero yo también quiero ir a la Comisión de Asuntos Fiscales, digamos, ¿no? Es decir, no. ¿Por qué les parece que esa, ¿no? O la de crédito público, etcétera? Aquí en la alcaldía me pasa un poco lo mismo. Digamos que hay cierto como estigma de género, ¿no? Que hace que si uno es mujer entonces se debe dedicar a los temas sociales, digamos, ¿no? Como si fueran temas caritativos, además, que no lo son. Son temas de política pública y la mejor política social es la política fiscal, ¿no? Dime de quién tienes plata y dónde la pones. Entonces ahora en esta segunda mitad del gobierno, digamos, después de salvarnos de la muerte, de la quiebra, del estallido social, del desempleo, ya no me queda sino la campaña, que espero que se acabe rápido, y que no llegue un meteorito, que creo que es lo único que nos falta. Entonces nos toca hacer en 2 años lo que íbamos a hacer en 4. Y esta alcaldía tiene que hacer lo que ya te conté del sistema del cuidado, que es una gran innovación, sobre todo para las mujeres. Tenemos que hacer, y estamos haciendo, una transformación absoluta del sistema de educación, y en particular del sistema de educación para el trabajo y de educación superior. Y eso era una cosa compleja porque esas no son competencias de la alcaldía. Las alcaldías no estamos encargadas de la educación superior, eso en teoría le corresponde al gobierno nacional. Pero resulta que si no nos metemos en ese tema a fondo, no vamos a poder cumplirle ni a los jóvenes, que lo que más nos piden es educación y trabajo, ni a las mujeres, que nos piden lo mismo, ¿sí? Así que esta alcaldía decidió meterse a fondo. Les voy a dar un dato para que se lo queden en la memoria. Bogotá va a invertir 2.8 billones de pesos en la segunda línea del metro. Es un platal. Y nos parece normal, se necesita, es importante, lo vamos a hacer. Necesitamos construir una red de metros. Si lo hubiéramos hecho hace 100 años no estábamos en lo que estamos ahorita. Esta alcaldía decidió poner 2.5 billones de pesos, es decir, casi lo mismo que estamos invirtiendo en la segunda línea del metro, en inversión en educación superior. O sea, no solamente es que nos metimos a invertir en educación superior, sino que la estamos trayendo a este nivel de inversión. Estudiar en Colombia para jóvenes y mujeres, para cualquiera, es caro, es largo, tenemos pregrados de 5 años, eso no existe en ninguna parte ya, y es impertinente. Las familias de clase media se endeudan, se empeñan para que su hijo estudie no sé qué o su hija estudie no sé qué 5 años y cuando sale no consigue trabajo. Pululamos, con todo respeto, de abogados y contadores y no tenemos programadores y diseñadores de marketing digital. Entonces, lo que estamos haciendo no solamente es poner más plata,
sino crear una alianza público-privada entre la alcaldía con 2.5 billones de pesos de inversión, el equivalente a la segunda línea del metro, para que nos ofrezcan cualquier carrera, técnica, tecnológica o profesional, de cualquier área, artística, social, de ingeniería, no importa, pero donde haya habilidades del siglo XXI. Habilidades emocionales, habilidades colaborativas, habilidades de trabajo en equipo, habilidades digitales, habilidades de programación, porque no importa si usted es antropólogo o ingeniero o artista, el mercado está demandando esas habilidades, no es un problema de carreras, sino de habilidades. Entonces, logramos que con Jóvenes a la U, por ejemplo, nos ofrezcan ese tipo de programas, ese tipo de habilidades, más barato, más cortico y con enganche laboral, de manera que salgan titulados, pero también con empleo o con oportunidades de emprendimiento. Esa es otra cosa grande que estamos haciendo. Y la tercera es, claro, como nos tocó esta crisis económica, entonces nos toca hacer como keynesianismo del siglo XXI, ¿verdad? Mucha inversión pública, muy rápida, muy generadora de empleo para que mueva la economía y saque a Colombia además de la crisis. Bogotá tiene una enorme responsabilidad porque es el 25% del PIB de Colombia y con Bogotá región somos 1/3 del PIB de Colombia. Entonces lo que se haga aquí, si Bogotá no arranca, el país no arranca. ¿Qué es lo otro entonces también? Obra pública, claro. Obra pública, construcción de vivienda genera mucho empleo, pero es un empleo muy masculinizado. Entonces parte de lo que estamos haciendo con las constructoras, con los desarrolladores, con los constructores de obra pública es duplicar en estos 2 años el nivel de empleo que tienen las mujeres. Entonces es romper un círculo vicioso. No es que no tenemos pintoras ni electricistas porque es que no hay pintoras mujeres y electricistas, pues fórmelas. O sea, si las formamos usted las contrata, yo las formo pero necesito que usted las contrate. Entonces es lo tercero que estamos haciendo. Esta alcaldía va a ser la mayor inversión en infraestructura en la historia de Bogotá, porque lo necesita por reactivación económica, porque todas las entradas y salidas de Bogotá son una vergüenza, entonces las tenemos que arreglar, porque tenemos que construir la segunda línea del metro, porque vamos a contratar por lo menos 2 cables más, porque estamos haciendo una enorme inversión en infraestructura y en vivienda que genera mucho empleo, pero focalizándolo también a que más mujeres trabajen en esos sectores. Listo, alcaldesa, ya se nos está acabando el tiempo aquí en el reloj, entonces le voy a hacer la última pregunta para una reflexión final y es sobre temas de inclusión en todo esto que hemos estado hablando. ¿Cómo apoyar a que, por ejemplo, las comunidades LGBT tengan las mismas oportunidades en todo este panorama que nos ha comentado ahorita? Con esto para terminar. Ese punto y retomo el de seguridad que es importante. Entonces, las mujeres pues tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que pues a todas las mujeres en sus diversidades, hay mujeres de muchos tipos, ¿sí? Yo tengo el orgullo de ser no solamente la primera mujer alcaldesa, sino la primera mujer diversa alcaldesa de Bogotá y ese es un honor maravilloso. Y hay mujeres afro, y hay mujeres indígenas, y hay mujeres de diferentes niveles educativos y de diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, tener perspectiva de género y tener enfoque diferencial implica reconocer a las mujeres en sus diferentes diversidades. Porque si yo solamente sacara becas para mujeres en pregrado, por muy bueno que eso suene, va a dejar por fuera, por muy enfocado que esté, a otras mujeres a las que no alcanzan a llegar a esa oportunidad. Yo lo que necesitan es terminar el bachillerato, ¿sí? Necesitan que cuidemos a los que ellas cuidan. Entonces yo creo que reconocer a los seres humanos, en particular a las mujeres, en sus diversidades, en sus condiciones y puntos de partida diferencial, es súper importante para poder ser pertinentes, ¿no? Que es de lo que se trata el servicio público. Yo siempre hago como así, ¿no? Yo siento que eso es el Estado. Si el Estado es algo que te ayuda a subir un escalón, a desarrollar todo tu potencial. Y en el caso de las mujeres, su potencial pasa por una paradoja. Y con eso quisiera terminar. El empoderamiento de las mujeres es posiblemente la transformación de la humanidad más importante de este siglo. Desde que existe el ser humano, ¿cierto? Ha habido diferentes formas de organización social, todas machistas, todas sin excepción. Todas con roles de cuidado y roles secundarios de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres viene con un precio grande por pagar. Y es que esa resistencia, esas barreras con las que empezamos el conversatorio, hacen que el mayor empoderamiento traiga el mayor riesgo de violencias.
No es casual que justamente en el periodo de mayor empoderamiento femenino también hayamos tenido el periodo de mayor violencia contra la mujer. De manera que como eso es así, inevitablemente vamos a pasar por esa curva y no vamos a dejar de pasar por el empoderamiento por cuenta de ese riesgo ni de ningún otro. Es fundamental fortalecer el sistema de prevención y atención de violencias contra las mujeres. Y eso implica, por ejemplo, que la línea púrpura que atendía denuncias de violencias, cuando yo llegué a la alcaldía atendía el 20% de las llamadas, literalmente por falta de capacidad. Hoy atiende el 97% de las llamadas que le entran y le entran 3 veces más llamadas que cuando llegamos en el 2019. Implica tener 6 casas de justicia, por ejemplo, donde una mujer violentada no tenga que ir de puerta en puerta, de portero en portero, en 7 instituciones distintas contando qué le pasó y revictimizándose, sino que en un mismo sitio que se llama Casa de Justicia encuentre a la abogada, a la psicóloga, al médico legista que le va a hacer el examen, al fiscal, al juez y al comisario de familia. Y todo en un solo portero y en una sola institución. Hoy Bogotá tiene 6 casas de justicia con esa ruta integral y no tenía sino una cuando yo llegué a la alcaldía. Implica también hacer una transformación cultural. Por ejemplo, en las manzanas del cuidado, no solamente cuidamos a los que ellas cuidan, no solamente les prestamos servicios de respiro, de educación, de generación de ingresos, sino que también tenemos la escuela de cuidado para hombres. Así, como les digo yo a los hombres, a cuidar, queridos, a cuidar se aprende. Nosotros no nacimos aprendidas para cuidar. Ustedes también pueden aprender a cuidar, porque necesitamos redistribuir en la familia esa carga de cuidado no remunerado de las mujeres. Y también reconocer que construir nuevas feminidades implica construir nuevas masculinidades y que los hombres también necesitan ayuda y que así como hay una línea púrpura para atender a las mujeres que pasan por problemas de salud mental, que pasan por problemas de violencia, esta alcaldía creó con parte de su equipo de Cultura Ciudadana y de las Manzanas del Cuidado la línea Calma, para que los hombres también puedan pedir ayuda, levantar la mano, reconocer que no saben manejar sus emociones, que eso los lleva muchas veces a ser violentos y abusivos. 6.500 hombres han cogido el teléfono para llamar a la línea Calma y esa es posiblemente la mayor transformación cultural por las mujeres en esta alcaldía mayor de Bogotá. Alcaldesa, muchas gracias. Con esto concluimos este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido todo esto que es muy valioso para todos aquí. Y pues invito a todo el resto de nuestros speakers y de nuestro público que nos sigan acompañando en lo que queda de jornada. Muchas gracias. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias.